Bueno, pues estamos terminando esta miniserie esta mañana y pues la hemos estado basando en el capítulo 1 de Juan, versículos 10 al 13, y hemos visto algunos aspectos importantes y quiero tomar los primeros minutos simplemente para hacer un recorderis de lo que hemos visto en esta serie, que considero que es de suma importancia que lo tengamos en cuenta. Si ustedes han perdido alguna de las charlas, la idea es que puedan seguirlas en Facebook, incluso pueden buscarlas en YouTube y así tienen como el paquete, porque la verdad, si perdieron alguna, es posible que se están preguntando, bueno, ¿y por qué dijo esto? Entonces la idea es que no perdamos el hilo. Entonces, para recordar, en la primera charla analizamos la dicotomía de paternidad por relación y paternidad por creación. Y a través de eso, de ese punto, básicamente dijimos que todos los hijos de Dios son creación. Todos los hijos de Dios somos creación suya, pero no toda la creación es hija de Dios. No toda la creación le llama a Él Padre, porque efectivamente no es el Padre. Si no hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor en nuestro corazón, significa que tenemos la paternidad por creación, mas no por relación. No podemos referirnos a Dios como nuestro Padre. Y entendimos que Juan hace esa diferencia cuando escribe que solo aquellos que creen en Jesús y creen en que Dios le envió son realmente sus hijos en cuestión de relación. Y el domingo pasado, básicamente nos encontramos y nos concentramos y comprendimos, algunos recordamos, que la gracia no necesita aditivos, ¿cierto? No existe el concepto de gracia más. Eso es un evangelio equivocado. La gracia no necesita ni que se le quite ni que se le ponga. Pero hablamos de que hay ciertas personas que prefieren esa realidad, porque de una u otra forma, mientras puedan hacer algo para sentir que merecen la salvación, eso les da dignidad. Pero las cosas delante de Dios no funcionan de esa manera. Entonces vamos al texto base, Juan capítulo 1, versículos 10 al 13, y luego vamos a recordar otros puntos. El versículo 10 de Juan capítulo 1 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto también es a modo de recuerdo. A partir de esos versículos y de ese texto que acabamos de leer, entendimos que por lo menos hay 3 o 4 grupos en un estado o un nivel espiritual respecto a Jesús, respecto al plan de Dios. Y dijimos que el primer grupo defiende que todos somos hijos de Dios. Y en esta miniserie hemos dicho que eso es algo con lo que todos nacimos y quizá la mayoría de nosotros crecimos, ya que no nacimos en un hogar cristiano, ¿sí? O sea, no estamos asistiendo a la iglesia desde que éramos bebés, en el caso de algunos. Entonces crecimos con esa idea de que todos somos hijos de Dios. Y saben, en el lenguaje de Juan, ¿saben ustedes quiénes fueron esos que no le recibieron? Los que daban por hecho que eran hijos de Dios. Y justamente por eso lo rechazaron, porque ellos no necesitaban a Jesús. Ellos dijeron siempre: tenemos un Padre, así que no nos vengas a decir que no somos hijos de Dios. Y por eso no lo recibieron. Pero el siguiente grupo, el grupo número 2, dijimos que es un grupo que entiende la realidad, que nacieron separados de Dios. Ese segundo grupo entiende que nacimos separados de Dios y aceptan esa realidad. Incluso aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptan el sacrificio de Jesús, pero luego dicen: necesitamos asegurarnos de que vamos a llegar. Y es donde hablamos del concepto de gracia más, ¿sí? Esas personas entienden que no son hijos de Dios, pero creen que pueden serlo. Y entonces luchan, se esfuerzan, se preocupan, trabajan duro, porque dicen: quizá podemos hacer algo para sorprender a Dios. Quizá podemos hacer algo para maravillarlo de tal manera que Él ponga sus ojos en nosotros y nos acepte por lo que hacemos. Y ese concepto tampoco es suficiente si es que queremos entender la gracia
y el plan de Dios. Entonces, el tercer grupo dice, y es en el que estamos enfocando esta mañana, han pasado tal vez por los diferentes niveles. Son personas que entendieron que estaban separadas de Dios, que no eran hijos, aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz, el regalo de la salvación, y entienden que tienen una relación de padres e hijos. Incluso entienden que no pudieron hacer nada porque es por gracia, para ganarlo. Pero ¿saben algo? Esas personas piensan que pueden perder la salvación. Y eso es triste. Y la verdad, de los grupos mencionados, yo creo que posicionalmente este es el estado más dañino para el creyente. Cuando nosotros aceptamos que Dios nos salvó, que lo hizo por gracia, pero de alguna manera pensamos y consentimos y defendemos la idea de que podemos perder ese derecho, de que Dios puede retractarse de habernos dado la calidad de hijos, entonces llevamos una carga y nos echamos en los hombros una carga que no vamos a poder llevar, que es imposible llevarla. De hecho, cuando Jesús, y si ustedes recuerdan, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, aprendan de mí, que mi yugo y mi carga es ligera, Jesús se refería a eso. O sea, nosotros entendemos que no somos salvos por las obras, ¿cierto? Pero hay personas que apelan a las obras para mantener su salvación. ¿Me hago entender? Y cuando Jesús dijo que llevaba nuestra carga, Él ofreció llevarla completa. No una parte del camino, sino que ofreció llevarla completa hasta que lleguemos. Eso Él lo prometió. Entonces, si las obras no hicieron nada para que nosotros tuviésemos la salvación, pues tampoco pueden hacer nada para asegurarnos que tenemos esa salvación. De hecho, lo único seguro, si es que las obras mantienen nuestra salvación, lo único seguro es que con toda seguridad no llegaríamos a la eternidad. Ese es el punto. O sea, no hay nada seguro en nosotros respecto a la eternidad que pueda descansar en nuestras manos y tener la certeza de que va a estar bien. No. Hay una canción que dice, no me den otra oportunidad porque vuelvo a cometer el mismo error. Y yo estoy de acuerdo espiritualmente hablando con esa declaración. ¿Saben? Jesús pudo haber muerto en la cruz, estábamos separados de Dios. Pudo haber muerto y pudo habernos dado la oportunidad de un borrón y cuenta nueva. ¿Entendemos el concepto? Seguramente muchos de nosotros esperamos un borrón y cuenta nueva en muchos aspectos de nuestra vida. Pero podemos imaginar solamente el hecho de que Jesús murió en la cruz y que nos dio la oportunidad de acercarnos a Él. Eso ya es genial, porque era algo que no teníamos antes. Nadie podía llegar a Dios. Y vamos a decir que Jesús murió en la cruz, que hizo todo el sacrificio como conocemos y que nos dio una oportunidad más, solo una oportunidad. Y que nosotros llegamos, entendimos su sacrificio, entendimos nuestra realidad, le pedimos que entrara en nuestro corazón y aceptamos que Él fuera el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero que Jesús nos dice, ok, te di una oportunidad, pero no la eches a perder. Vete y de aquí para adelante no hagas absolutamente nada de lo que hacías antes. Porque si vuelves a pecar, entonces ya no hay más oportunidad. Ahora, ¿quién seríamos nosotros para reclamarle a Dios si hubiese hecho simplemente eso? Estaría bien. Pero Dios sabía que necesitábamos más que eso. Dios sabía que si simplemente nos daba una oportunidad en esa calidad, la íbamos a echar a perder. Eso era seguro. Y la única razón por la que nuestra salvación está segura es porque Él se encargó de hacerlo. Él lo tomó en sus manos. Ahora, eso es lo que vamos a estar
a tratar de estar recordando esta mañana. Ahora, yo sé que hay algunos textos bíblicos de difícil interpretación y que incluso algunas personas toman porque parecieran que están soportando o que están avalando la idea de que la salvación se puede perder, de que en un momento yo puedo ser hijo, pero al otro día Dios me puede decir, no, desisto de mi paternidad y ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Pero aunque son algunos textos que pudieran avalar eso, cuando uno mira todo el conjunto de la Escritura, y es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana, no vamos a mirar toda la Biblia, obviamente, pero vamos a tomar algunos versículos que son muy, muy puntuales. Y vamos a comenzar tal vez por aquellos que son más comunes en el uso general de nuestros estudios, incluso que salen charla tras charla, y algunos que hemos ya mencionado en varias veces en esta serie. Entonces, vamos a mirar el versículo 12 y parte del 13 de Juan capítulo 1. Esto es algo que ya lo hemos visto varias veces en esta serie. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dijimos que cuando nosotros hablamos que no son engendrados ni de voluntad de varón, a veces pensamos que, claro, es que no nacimos de nadie espiritualmente, sino de Dios. Pero cuando dice de varón, ese varón también te incluye a ti, nos incluye a cada uno de nosotros. O sea, no es por voluntad nuestra. Dios lo planeó y quiso que fuese de esa manera. Entonces, cuando Juan toma como ejemplo el nacimiento terrenal para introducir el nacimiento espiritual, tiene en mente algo que para nosotros sí es conocido. Nacer espiritualmente es un poco desconocido. De hecho, si ustedes recuerdan, a uno de sus discípulos dijo, pero ¿cómo puedo, siendo grande, volver al vientre de mi madre? Porque era un concepto desconocido. Pero Juan toma el ejemplo del nacimiento terrenal, algo que para nosotros sí es conocido. Claro, todos aquí venimos de una fuente común, ¿cierto? Así que entendemos el concepto. Pero en ese mismo orden de ideas, el pensamiento de Juan es, ustedes tienen un vínculo de sangre con papá, con mamá, incluso con sus hermanos. Y quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Ustedes pueden dejar de ser hijos de sus padres? No, nunca. Eso no puede pasar. Juan toma algo que es común, que es natural para nosotros, como los vínculos de sangre. Aún nosotros no podemos dejar de ser los hermanos de nuestros hermanos, ¿sí? Yo sé que a veces quisiéramos, ¿sí? Podemos dejarles de hablar por un tiempo, podemos ignorarlos otro tiempo, podemos hacerles el feo cuando ya llevan una semana en casa y no se quieren ir. Pero nunca podemos dejar de ser hermanos. Hay vínculos de sangre que no se pueden romper, no se rompen. Y vamos a entender que si esos vínculos de sangre no se rompen, mucho menos, un vínculo que Dios establece con sus hijos, un vínculo espiritual que solo Dios pudo establecer. De hecho, mi padre murió hace 5 años, en septiembre, está cumpliendo 5 años de haber muerto. Y, ¿saben? Yo todavía digo mi papá está muerto, pero es mi papá, ¿sí? Por el hecho de que murió y yo estoy todavía en esta tierra, pues yo no dejo de ser su hijo, ni él deja de ser mi padre. Es algo con lo que vamos a nuestras tumbas, ¿cierto? Esa es una realidad. Nunca eso va a cambiar. De hecho, yo tengo la certeza de que Él está ahora con nuestro buen Padre. Y esa es nuestra esperanza, que un día nosotros vamos a estar delante de Dios por la promesa que Él nos hizo. Entonces, si entendemos esto, si entendemos que no puede ser cambiado un vínculo de sangre terrenal
con mayor razón entenderemos que no se puede romper ni para mal ni para bien, no podemos tampoco manipular algo que Dios solamente puede hacer posible y que Él escogió hacerlo a su forma. Por eso es que decimos, y esto tal vez es muy conocido para la mayoría de nosotros, que si no podemos hacer nada para ganar la salvación, luego no podemos hacer nada para perderla. Pero ¿saben algo? Yo creo que ese argumento no siempre funciona o no es suficiente. Y les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, puede que en este mismo momento alguien entre por ahí y me diga, Albeiro, aquí están las llaves de tu nuevo apartamento. ¡Wow! Genial. ¿Les gustaría una noticia así? Maravillosa, ¿cierto? No tienes que preocuparte por cuotas, por los servicios públicos, sí. Eso sería avaricia, dicen ahora. Aquí tienes las llaves de tu nuevo apartamento, lo querías, lo deseabas, lo esperabas, lo necesitas. Perfecto, no tienes que preocuparte por nada. ¡Wow! Yo no hice absolutamente nada para ganar eso. ¿Listo? No hicimos absolutamente nada para ganar la gracia. Entonces hasta ahí todo va bien. Pero luego, después de un par de meses, yo puedo vender ese apartamento. No me costó nada, no hice nada para tenerlo, pero puedo venderlo a otra persona, puedo tomar ese dinero y luego puedo malgastarlo. Y entonces volví a pagar arriendo. No hice absolutamente nada para obtener algo, sin embargo lo recibí. Algo que incluso parecía imposible. Pero lo recibí, pero aún así lo puedo perder. Pero la gracia es diferente, porque Dios se aseguró por todo lado que yo no pudiera hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. Y ahora vamos a mirar algunos textos explícitos, vamos a pasar muy rápido y vamos a terminar con un texto que es de mucha controversia, pero que si nosotros entendemos ese texto de manera correcta, seguramente vamos a entender el patrón por los cuales otros textos similares fueron puestos en la Escritura y que muchas personas usan para distorsionar el mensaje. Entonces vamos a Juan 3:16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de los textos con los que muchos empezamos nuestra vida espiritual. Cuando entendimos esa realidad, luego entendimos el amor de Dios y la forma en que ese amor se manifestó. Pero nos está diciendo que es vida eterna. Y estamos diciendo que si se pierde, luego no es eterna, como nos dijeron. La única forma de que no se pierda es que Dios mismo lo asegure. Solo puede estar seguro en sus manos. Un poco más adelante, Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, seguro contra seguro. Es como cuando nosotros tenemos un poco la credibilidad por abajo y tenemos que decir, en serio, mira, te lo prometo, créame. Ahora, no es que Juan tuviese ese tipo de problema, pero él está asegurándose de que nosotros estamos entendiendo el mensaje. Es verdad pura. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, dice tiene vida eterna. No está diciendo el que cree en mí y oye mi palabra tiene una magnífica oportunidad de tener vida eterna. No está diciendo ha dado 2 pasos y solo le falta uno para completar el kit de salvación. No está diciendo eso. Está diciendo tiene vida eterna y luego dice no vendrá condenación. Tampoco está diciendo tienes muchas posibilidades de que escapes de la condenación eterna. Te falta un poquito. Si te esfuerzas, si te preocupas, si trabajas duro, seguramente vas a completar ese poquito. No dice eso. No vendrá. Es contundente.
no vendrá a condenación. Y luego dice que ha pasado de muerte a vida. Pasado es pasado. Si Cristo está en nuestro corazón, esta es una realidad. Estábamos muertos en espíritu delante de Dios, pero al creer en Cristo hemos sido vivos. Desde ese momento no tenemos que esperar absolutamente nada más. Es en el instante, aquí y ahora, desde ahora y para siempre. Y vamos a mirar un texto más de manera explícita que garantiza el hecho de que no podemos perder ese regalo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y cuando Pablo dice ni lo alto, ni lo profundo, simplemente está haciendo alusión a cualquier cosa en el espacio que para nosotros sea desconocido, pero que en algún momento pudiésemos llegar a pensar que, wow, espera un momento. Pablo no dijo que esto no podía quitarme la salvación. ¿Me hago entender? Es como si Pablo simplemente mira al futuro y quiere estar completamente seguro de que nosotros no vamos a encontrar en el camino algo. Y simplemente dice nada, siquiera en el espacio, conocido o desconocido, va a hacer que ustedes pierdan o caigan de esa gracia. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque es un vínculo que existe entre el pecador y Dios solo a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, nada es nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada en lo alto y bajo del espacio puede quitarnos ese derecho que Dios nos dio cuando nos aceptó como hijos. Nada o nadie excepto Dios, excepto el que nos creó. Pero antes de decirnos que podíamos perderlo, Él dijo todo lo contrario. No pueden perderlo por nada en el mundo. Entonces, habiendo dicho eso, y por favor quiero que tengamos nuestra mente muy abierta en este texto. Sé que hay otros textos que son de mucha controversia en el punto que estamos tratando de aclarar. Sin embargo, creo que este es uno de los más amplios. Y quiero que vayan conmigo al Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 5. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 5. Bueno, al 6 realmente. Es desconocido el autor de los Hebreos. La mayoría de las personas coinciden en que fue el apóstol Pablo. Y para no crear confusiones, vamos a vamos a decir que es el apóstol Pablo. Si alguien piensa que es otro, está bien. ¿Listo? Pero Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, no es que Pablo está menospreciando los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? La doctrina básica, los principios con los cuales empezamos nuestro camino de fe. En ningún momento Pablo está despreciando esas verdades fundamentales, pero también dice, es necesario que vayamos por más, que vayamos adelante, que vayamos a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pablo está diciendo, yo creo que ya eso debería estar claro entre nosotros. No es que no haga falta y no es que se pueda desechar, pero por favor, necesitamos avanzar. En el versículo 3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, ¿y qué? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! La verdad es que si se le mira muy superficialmente, uno dice, espera, una vez que conocí a Dios, que tengo la certeza de mi salvación, ¿puedo recaer? Pues si nosotros miramos solamente el texto, es muy posible que terminemos pensando, puedo hacerlo. ¿Qué tal si leemos esto mismo en otra versión? La nueva traducción viviente. Sé que no todas las personas están de acuerdo con algunas de las traducciones nuevas, pero siento que es mucho más claro lo que dice la NTV. Dice, y necesitamos entender que nada cambia la esencia, ¿vale? Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 6, NTV dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Me encanta ese término madurez. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Es un poco más despejado. Versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza. Y eso es algo que necesitamos tener claro. ¿Qué personas habían en ese contexto? Dice, ustedes no necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Un poco más claro? Un poquito, ¿cierto? Pero necesitamos mirar algunas cosas porque, como ya lo mencioné, muchos toman esta cita para decir, ¿sí ven? Si no te pones pilas, pierdes el regalo, puedes caer de la gracia. Y para ser puntuales en el lenguaje que hemos usado en la serie, pueden dejar de ser hijos de Dios. Pero necesitamos entender un poquitico del contexto. La carta de los hebreos está escrita a los hebreos, ¿cierto? Pero hay varios grupos, o por lo menos unos 3 grupos, que se hacen evidente una vez uno empieza a leer toda la carta a los hebreos, ¿sí? Es simplemente un poco del contexto. Y nosotros podemos ver a través de la carta esos 3 diferentes grupos a quienes Pablo se está dirigiendo. Y son 3 grupos que están en diferente nivel o posición respecto a Jesús. Entonces, el primer grupo tiene que ver con judíos creyentes. Y uno puede ver, cuando está leyendo toda la carta a los hebreos, son aquellas personas que habían aceptado el desafío y estaban luchando por su fe en Cristo, por mantener su fe. Pero a la vez estaban preocupados porque sus hermanos que no habían creído y de los cuales no tenían certeza de su salvación, pues estaban ahí, en la cuerda floja, si daban el paso o no lo daban. Pero el primer grupo son judíos creyentes, auténticos. El siguiente grupo, que es visible en la carta, tiene que ver con judíos incrédulos, o sea, no creían en Jesús, pero se sentían atraídos por el Evangelio. Es decir, las verdades del Evangelio eran llamativas. Por ejemplo,
Es posible que algunos estuvieron en el Sermón del Monte o tuvieron acceso al Sermón del Monte y fueron tal vez de esos que estuvieron boquiabiertos, impactados por las palabras de Jesús. Es decir, sentían simpatía hacia las verdades del Evangelio, pero no creían en Jesús. Creían en las cosas que enseñaban, pero decían, no, tú no eres el Mesías. Tú no eres hijo de Dios. Ese era el segundo grupo. Y el tercer grupo está compuesto por judíos no creyentes en Jesús, que se sentían atraídos por el Evangelio, por las verdades del Evangelio. También sentían cierta simpatía o atracción por Jesús. Es decir, no eran del todo indiferentes a Jesús. Pero ¿saben qué pasó con este grupo? Nunca tomaron una decisión profunda respecto a Jesús. Siempre estuvieron ahí, como que, wow, eso está bien, me parece atractivo, llamativo, no veo nada de malo en esto, pero siempre faltó algo. Y nunca mostraron o llegaron a tener una convicción final acerca de Jesús. Es decir, estuvieron cerca de ser salvos. Y en el lenguaje que usa el autor de Hebreos, dice que incluso gustaron, dice que participaron, dice que saborearon el Evangelio, que vieron los milagros y que fueron partícipes de las obras del Espíritu Santo. Pero vamos a notar qué fue lo que pasó. ¿Saben? Cuando pienso en el grupo número 2 y en el grupo número 3, pienso en la realidad de muchas personas en la actualidad. Y nosotros hemos dicho muchas veces que hay gente que gusta de Jesús, pero no gusta de la iglesia, ¿cierto? Seguramente muchos de nosotros hemos dicho eso en alguna vez. El problema no es Jesús, el problema son sus fanáticos, ¿cierto? Y gran parte de esos fanáticos están en la iglesia. Pero ¿saben que también es cierto? Que hay muchas personas que piensan y sienten lo contrario. No tienen una relación con Jesús, pero gustan de la iglesia. Eso también es cierto. Hay personas que van a la iglesia, wow, conocen a algunas personas que tienen principios, que llevan un estilo de vida aceptable. Entonces, pues es bueno relacionarnos con esas personas. Pero hay muchas personas en la iglesia que no tienen una relación con Jesús. Gustan de la iglesia, pero no gustan de Jesús. Y ¿saben algo interesante? No es difícil sentir por qué les gusta esa posición. ¿Saben qué es la iglesia sin una relación con Jesús? Un club social. Y eso es chévere. Muchas personas andan buscando eso, un club social. Un club social en donde cuando no puedo ir o no quiero ir, no voy y está bien. Cuando las cosas no van bien, está bien. Y cuando las cosas van bien, pues mucho mejor. Genial. Pero eso es lo que ocurre. Y siento que hay muchas, pero muchas personas en iglesias, o mejor, en lugares reuniéndose como iglesia, pero que no necesariamente tienen una relación con Jesús. Entonces, esto es bien interesante. Cuando nosotros leemos esa porción de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 6, aunque está hablando a los creyentes genuinos, originales, a los que sí lo eran, o sea, al primer grupo, se está refiriendo al segundo y tercer grupo. Es un diálogo entre creyentes en donde se hace alusión a aquellos que estuvieron a punto de ser creyentes, pero que les faltó dar un paso. Estuvieron a punto de serlo, de estrechar un compromiso serio con Jesús, pero nunca lo dieron. Nunca dieron ese paso. Y aquí es donde Pablo dice, en pocas palabras, Pablo les dice, no hay forma de que crean. No hay forma de que crean. Y este es el punto clave aquí. Este es el punto clave que necesitamos entender, y siento que puedo hacerlo a través de 3 pensamientos o 3 puntos. Y el primer pensamiento es el uso de los términos. Vamos a mirar algunos términos que están en los versículos 1 al 6. En todo caso, sabemos que se está refiriendo a personas que, aunque parecieran creyentes, nunca
fueron verdaderos creyentes. Se parecían, estaban dentro del grupo de creyentes, quizá mezclados, pero nunca fueron. Es decir, los grupos 2 y 3. Y quiero que notemos algo importante. Los términos que usa el autor para referirse a esos que recayeron, vemos que no son los mismos términos que viene usando para referirse al primer grupo. Por ejemplo, dice, para esos que recayeron, se habla de iluminados, de aquellos que gustaron, de aquellos que llegaron a probar y de aquellos que fueron partícipes en algún momento. Eso en alusión a los que luego dice que recayeron. Pero en contraste, cuando uno mira todo el contexto en el que Pablo está hablando, o el autor de Hebreos está hablando, empieza a notar que es diferente los términos que usa para referirse a los verdaderos creyentes, a los del grupo 1. Y él usa términos como los justos, los santos, los nacidos de nuevo. Hay una diferencia. Y vamos a notar que algunos de esos términos también son usados ahí en la misma carta a los Hebreos. Por ejemplo, miremos Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué? Gustase de la muerte. ¿Cómo así? ¿En serio Jesús gustó de la muerte? Pues como una medida transitoria, sí lo hizo. Y vamos a entender en qué concepto y cuáles son las implicaciones de que Cristo haya gustado de la muerte. Gustase de la muerte por todos. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que era algo circunstancial. Me refiero a algo de momento. Así como algunos gustaron de Jesús y del Evangelio y los milagros por un momento, Jesús gustó de la muerte porque entendía las implicaciones para la humanidad. Pero si nosotros miramos, eso de gustar no implica una condición perpetua, no implica una condición duradera, sino que es algo de momento, es algo circunstancial, es algo que no trasciende, sino que es pasajero. De modo que aunque algunos gustaron e incluso participaron, fue de momento, fue solo un momento. Ahora tengo una pregunta. Si ponemos en una balanza nuestra fe por evidencia, es decir, ver para creer, la fe que muchos quisiéramos tener o que muchos creen tener, entonces ponemos de un lado la balanza la fe por evidencia, ¿cierto? Y recuerdan que nosotros somos los gentiles, los que no tenemos una descendencia judía. Algunos tenemos raíces griegas, pero seguimos siendo gentiles. Y ponemos acá la fe por evidencia, ¿sí? Si argumentamos y si nos basamos solamente en la fe por evidencia, ¿quiénes tenían más oportunidad de creer? ¿Los hebreos, los judíos o los gentiles? O sea, nosotros. Estamos hablando de la fe por evidencia. ¿Quiénes tienen más oportunidad? Los judíos, los hebreos, ¿cierto? Y eso nos lleva al siguiente punto. El primer punto es el uso de los términos. El segundo punto es la evidencia particular para el pueblo judío. Dios se manifestó a ellos de una manera especial. Ahora, imagina un judío del primer siglo, un hebreo del primer siglo. Ellos habían recibido la ley. Sus antepasados habían pasado por un callejón en donde había agua acá, y pasaron, dice la Escritura, por un camino seco. Eso es impresionante, pero ¿quiénes vivieron eso? Los judíos, los hebreos. Caminaron por el desierto. En la noche
tenían una columna de fuego que no solamente les señalaba el camino, sino que les daba el calor óptimo para que pudiesen sobrevivir al clima nocturno en el desierto. Y de día, ¿saben qué pasaba de día? De día había una nube. Y esa nube los acompañaba y me imagino que hacía que el sol no fuera tan fuerte sobre sus espaldas. ¿No es eso impresionante? ¿Acaso si tú no ves esas cosas, no vas a creer que Dios existe y que está ahí? ¿Y saben qué pasó también cuando estuvieron en el desierto? Dios los alimentó. Y Dios hizo que cayera comida del cielo. Eso es impresionante. ¿Han visto la película de Lluvia de Hamburguesas? ¿Pueden imaginar algo así? Comida cayendo del cielo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Dios les dijo, no guarden para el otro día. Nada de pedir bolsita, nada de pedir cajita, ¿sí? ¿Y saben por qué Dios les prohibió guardar para el otro día? Porque quería enseñarles dependencia, quería enseñarles fe y quería enseñarles que Papá Dios es capaz de proveer cada día. Y ellos comieron ese maná. Y es impresionante y tenían todas esas historias y muchos de ellos quizá vivieron esa historia, conocieron esa historia por testigos oculares. Es decir, es que me lo contó mi sobrino. Y ellos tenían todo eso. Pero luego llegó Jesús. En el Nuevo Testamento, de quien la mayoría del Antiguo Testamento hacía alusión. Vino Jesús, Dios hecho hombre. ¿Y saben qué dice Juan? Juan dice, lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos. ¿Acaso eso no es impresionante? Personas pudieron sentarse en la mesa con Jesús. Personas vieron llorar a Jesús. Personas sostuvieron un diálogo con Jesús. ¿Recuerdan ustedes a quién vino? A lo suyo, a los hebreos, a los judíos. Se presentó delante de ellos. Ellos tenían oportunidad para creer. Lo vieron durmiendo en algunas ocasiones mientras una tormenta pasaba. Y luego fueron y lo despertaron. Eso es impresionante. Dios hace cosas locas. Y luego se despertó y simplemente dio la orden de que la tormenta se calmara. Y la tormenta se calmó. Y en otra ocasión, un par de hermanas estaban llorando a su hermano porque hacía 3 días había muerto. Y llegó Jesús y le dio una orden a Lázaro para que se levantara. Y todos conocemos la historia. Lázaro se levantó. ¿Acaso no había oportunidad para creer? Sí, había bastante evidencia para creer. Y luego, ellos fueron testigos de cuando llevaron preso a Jesús, de cuando lo llevaron a juicio, y también fueron testigos, tal vez, de cómo el sermón del monte era una práctica en su vida, de cómo fue humilde hasta el último momento, hasta llegar a la cruz. Tal vez muchos de ellos vieron su cuerpo lacerado, lo vieron caer sin fuerzas y lo vieron morir en una cruz. Y luego muchos de ellos fueron testigos de una tumba vacía. ¿Y saben qué pasó? Adivinen qué pasó. Ellos no creyeron. Ellos no creyeron. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo, el autor de Hebreos? Ellos gustaron, ellos saborearon, participaron, pero nunca tomaron una decisión determinante. Muchos de nosotros conocemos esos conceptos. De hecho, el plan de domingo para algunos de nosotros es ir a un almacén de cadena a que nos den degustaciones, ¿cierto? Y entonces vamos a un almacén de cadena y dicen, wow, aquí están promocionando un café, me encanta el café. Y me tomo esa muestra de café y digo, wow, qué rico café es. Para quedar bien, pregunto de dónde lo traen, para entablar una conversación y sentirme menos culpable. Y luego pregunto cuánto cuesta la libra y cuando me dicen que vale 50,000, digo, ok, vamos a mirar otras cositas y luego venimos. ¿Ah?
pero yo gusté de ese café. En serio, me gustó. Solo que me cuesta tal vez dejar de pagar 50,000 por una libra de café cuando puedo pagar 8,000 y quedarme con algo que puede satisfacer otras necesidades. Pero nosotros entendemos eso de gustar, pero no lo suficiente como para llevarme la libra. ¿Me hago entender? Esa es la realidad que estaban viviendo muchos judíos. A esos mismos que Pablo les dice, ya no hay más oportunidad para ustedes. Ustedes que tuvieron la oportunidad de verlo como nadie más en el mundo lo vio, no hay posibilidad de que esas cosas vuelvan a pasar. Ya no hay oportunidad. Y luego Pablo dice, ¿para qué nos quedamos en estas cosas? Si ellos viendo a Jesús no creyeron, incluso acusaron a Jesús de que hacía los milagros por el poder del demonio, ¿quién los va a convencer? No hay nadie que lo pueda hacer. A esos judíos, Pablo les está diciendo, ustedes tuvieron la oportunidad y la echaron por el piso. Y si ustedes esperan nuevas señales para creer, ¿qué pasa? Ya no las hay. Es imposible. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque ellos esperan crucificar nuevamente a Jesús. Pero Jesús ya fue crucificado. No se puede volver a hacer. Entonces, los verdaderos creyentes, aquellos que han depositado su fe de una manera auténtica, genuina en Jesús, no van a perder ese regalo si es que una vez lo hicieron. Y el último punto o el último pensamiento tiene que ver con la severidad de la sentencia. Y por favor, si tienen sus Biblias, en serio ráyenla. Se vale hacer eso. Creo que este es el punto más claro de los 3 puntos que he mencionado. Porque ciertamente las personas que enseñan que la salvación se puede perder, que un creyente puede caer de la gracia, también enseñan que se puede volver a estar en esa gracia, que se puede volver a ganar esa gracia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la perdieron, pero resulta que trabajaron fuerte durante el resto del día y mañana vuelven a ser hijos de Dios. Interesantemente, en el versículo 4 de Hebreos 6, dice, porque es imposible. Es imposible que si alguien recae, es imposible que vuelva a ser insertado. ¿Me hago entender? Entonces, si aceptamos que alguien puede perder la salvación, y escuchen esto por favor, si aceptamos que alguien puede perder la salvación, necesitamos aceptar que ya no la puede volver a tomar. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, es imposible. Es imposible. Si alguien concluye que la salvación se pierde a la luz de este texto, entonces ese alguien debe concluir de igual manera que tampoco queda lugar a que la pueda volver a tomar. Sin embargo, es curioso que las personas que creen en la pérdida de salvación ignoran esta realidad y piensan que es algo que pueden perder y tomar, que la gracia va y viene y no es de esa manera. Ahora, es imposible. No hay lugar. Si tú pierdes la salvación, tienes que entender que no puedes hacer entonces nada para volver a ganarla. Porque también es cierto que Cristo ya fue crucificado. No podemos volver a hacerlo. Las cosas ya están hechas. Y si nosotros aceptamos que el regalo de la salvación se pierde, eso transgrede todo el conjunto de las Escrituras. Tristemente o curiosa o ingenuamente, muchas personas y muchas corrientes que ignoran esta realidad
tal vez no han conocido esta realidad, ven como posible el caer y levantarse de esa gracia. Y en todo caso, ese es un camino que solo lleva a la perdición. Porque si nosotros creemos en un momento que Jesús nos salvó, que lo hizo por gracia, pero que podemos perderla, entonces de una u otra forma esa salvación reposa en nuestra potestad, reposa en nuestras manos. Y como siempre decimos, eso no es una apología al libertinaje, ¿sí? Eso no es un argumento para decir, wow, genial, puedo hacer entonces todo lo que quiera. No, no es nada de eso. No tiene que ver con eso. Entonces, si tú has tomado una decisión auténtica por Jesús, nada ni nadie te quitará ese derecho. Y puedes estar completamente seguro, segura, de que así es, porque Dios lo ha prometido. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo te encuentras? Tal vez te llama la atención la iglesia, tal vez te gusta la música, tal vez estás de acuerdo con muchas actividades o cosas que hace la iglesia, pero te cuesta creer en Jesús. ¿Saben lo que dice el autor de Hebreos? Eres como uno que no cree y no eres hijo de Dios. Puedes gustar de la iglesia, puedes participar de la iglesia, puedes leer tu Biblia, puedes dar tus diezmos, tus ofrendas, pero si no tienes una relación personal con Jesús, luego no eres hijo de Dios. Y estás como en uno de esos grupos. O tal vez te llama la atención Jesús, te llama la atención la iglesia, las verdades del Evangelio, pero no te atreves a confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y a rendir tu vida a Él. Pues eso tampoco te hace un hijo de Dios. Lo único que te hace un hijo de Dios es aceptar que Cristo vino a morir en la cruz, a pagar el precio, a pagar la deuda que no podías, a llevar la carga que no podías, y que vino a hacerlo para siempre, que no te dio chance siquiera de hacer algo para que puedas perderlo. ¿Cuál es tu estado esta mañana respecto a Jesús? Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Cuando tú te diriges a Dios, puedes hacerlo en calidad de hijo, en calidad de padre. Yo espero que tú eres un hijo de Dios. Y si tienes dudas esta mañana, yo espero que quieres salir de esas dudas, que quieres despejarlas. Y si quieres que alguien te guíe en las Escrituras y que te muestre cómo tener una relación personal con Jesús, puedes hacerlo esta mañana, aquí y ahora. Y solo necesitas levantar tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que me expliquen. Yo quiero que alguien me guíe. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¿Hay alguien que diga, yo quiero saber un poquito más? ¿Quiero que alguien me guíe? ¿Hay alguien? Está bien si no quieres dar el paso esta mañana. Pero es mucho mejor si decides salir de las dudas, si empiezas una relación con Jesús. Y tal vez tú eres un creyente que has conocido de Jesús por muchos años, pero estás luchando con esa verdad, con esa realidad de que, ¿será que puedo perder ese regalo? ¿Será que puedo caer de esa gracia? Yo espero que Dios ha hablado a tu corazón esta mañana y que has podido entender que esos que recayeron realmente nunca llegaron a tener una relación auténtica y genuina con Jesús como su Salvador y Señor. Y que no hay absolutamente nada, como dice Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomamos un momento para orar. Señor, yo sé
Yo sé que si tú nos das la oportunidad de caer y solamente lo dejas ahí, ninguno de nosotros podría en este momento llamarte Padre, porque lo más seguro, lo único seguro, es que habríamos caído. Pero tú lo hiciste todo desde el principio. Lo único que nosotros tuvimos que hacer fue creer, oír tu palabra y creer. Y hemos tenido una relación personal contigo. Y creemos que un día vamos a estar delante de tu presencia, porque absolutamente nada ni nadie nos va a quitar esa verdad y nos va a hacer perder ese derecho que tú nos diste. Pero también entendemos, Señor, que no queremos usar estas cosas como excusa, como un alivio a nuestro pecado, sino que al contrario, como escribió también Pablo a los hebreos, cuando les dijo, vayamos por algo mejor, vamos adelante, que nosotros también podamos tener ese mismo sentir. Decir, es importante crecer, es importante madurar, no por temor a perder el regalo, sino por el amor y la gratitud. Decir, Padre, aquí estoy, aquí está tu Hijo. Quiero mostrar y quiero sentirme digno de ser llamado tu Hijo. Quiero que mis obras, quiero que mis pasos, quiero que mi vida hablen del buen Padre que tengo. Ayúdanos en esta tarea día a día. Y Señor, ahora te pido que nos des un buen resto de domingo, un buen resto de fin de semana y que ojalá tú te glorificas en cada una de las cosas que podemos hacer y que nos faltan en este día, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.